familia. Bueno, yo vengo haciendo como una especie de, de ejercicio espiritual que dura 21 días, de los cuales 7 días son de liberación, 7 días son de bendición y 7 días son de sanidad. De hecho, lo que estoy haciendo se le llama LBS, ¿ok? Liberación, bendición y sanidad. Entonces son 7 días para cada cosa, 7 días para liberación, 7 días para bendición y 7 días para sanidad. Resulta que cuando estaba justamente terminando la primera semana, es decir, en el día 7 de la liberación, donde lo que hago día a día es declaraciones, actos proféticos, leo la palabra, pero todo eso va en base a renunciar y a romper maldiciones y que me han atado por causa del pecado en mi vida. El pecado en la vida de uno, pues. Pero no solamente eso, sino que en esos 7 días, pues, uno va renunciando a la maldición de la tierra, a la maldición de la cultura, o sea, un montón de maldiciones que están en el ambiente, están en la tierra, por causa de Satanás y por causa de nuestra desobediencia a Dios y por causa, pues, de nosotros pecar deliberadamente y a veces ignorando que estamos pecando. Entonces, bueno, ese último día, después de haber hecho todas estas cosas, bueno, espíritus de enfermedad, de vicios, de mentira, de pobreza, de temor, espíritu de anticristo y espíritu de rebelión, son los 7 espíritus de los que habla la Biblia, que son los que dominan el mundo espiritual. Pero aparte de eso, o sea, en el mundo espiritual en cuanto a lo demoníaco o lo que tiene que ver con espíritus inmundos que atacan al hombre, ¿ok? Entonces hay enfermedades que son causadas por estos espíritus, o vicios que son causados, o mentiras que una persona, cuando tú la ves que es mentirosa, es porque puede ser que haya estado un espíritu operando. No siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. O la pobreza que se repite una y otra vez, que uno en un momento tiene, pero después no tiene, o que estas cosas son maldiciones. Voy a ir al grano ahora sí. Resulta que ese último día el Señor me habló sobre las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son maldiciones que corren por tu línea sanguínea. Es decir, tú recibiste y heredaste de tus padres, de tus 2 padres, madre y padre, ¿no? Luego, también vienen maldiciones de los 4 abuelos, es decir, el padre y la madre de tu padre, y el padre y la madre de tu madre, y así ascendentemente, hasta llegar generaciones atrás, que es lo que menciona la Biblia. Pues la Biblia menciona el tema de que Dios visita la maldad del hombre hasta la 4ª y 5ª generación, ¿cierto? Tienes que saber ya que estamos hablando de los bisabuelos para arriba, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa, cualquier maldición, cualquier rebelión que ellos hayan tenido en contra de Dios, cualquier pacto que hayan hecho con Satanás, cualquier cosa que Dios aborrezca, que ellos hayan hecho, estamos hablando de todos estos abuelos y bisabuelos y para arriba, las vas heredando, algunas, no todas, hay unas que son por pactos que establecen por Satanás con Satanás, o porque, por lo menos en el caso mío, que lo que Dios me reveló fue lo siguiente. Yo me vengo limpiando y aún así yo le digo al Señor, Señor, pero yo siento que todavía hay algo. Y luego, bueno, yo terminé ese día, y ese día en las madrugadas yo me estoy parando a orar. Pero entre que me paro y eso, yo tuve una visión o un sueño, no sé, pero fue en la madrugada, ya en la madrugada. Y el Señor me mostró que en mi línea sanguínea, mi línea de sangre antepasada, estamos hablando de que puede ser, bueno, yo no conozco que mi padre o mi madre, en este caso que yo conociendo a mi padre y a mi madre, esto que te voy a decir, pues sé que no, quizás no venga de causa de ellos, pero de más allá puede ser que venga. Lo cierto del caso es que el Señor me mostró que en mi línea había una persona de mi línea genética mató a otra persona.
Y esta persona, como por miedo, o en sí no sé, o sea, yo es que veía como la emoción, en principio era como un miedo que tenía y después ya era como me deshago del cadáver. Y lo cierto del caso es que esta persona, lo que yo veo en esta visión que me está mostrando el Señor, es que esta persona no solamente mató a esa otra persona, sino que la picó en pedazos y se quedó con el torso. Es decir, le quitó los brazos, le quitó la cabeza y le quitó las piernas. Se quedó solo con el torso. Y ese torso en la espalda, él le hizo rayas, o sea, cortó en rayas como cuadritos, como de ¿cómo se llama? Chicharrón. Pues así lo cortó. Y él agarró la carne y la puso, o sea, ya después lo que yo vi fue que había carne en un plato y yo en ese plato comí la carne, o sea, pero lo que yo estoy viendo es que yo lo como, pero en realidad lo que estoy viendo por el Espíritu es que no fui yo el que lo comió, sino fue él, pero yo lo estoy viendo y lo estoy sintiendo como si fuese yo el que lo hubiese comido. Entonces, en esta visión, luego que ya yo veo el sueño que me impacta, o la visión, o no sé qué es lo que fue, que me impacta, yo me quedo así, bueno, y entré en oración, y ahí el Señor es donde me revela de que yo tenía que romper también con esa maldición que vino de mis generaciones anteriores, es decir, de alguien en mi línea sanguínea, como les había explicado, o como te había explicado, que yo debía romper con eso, porque aunque no fui yo el que lo hizo, eso venía en mi sangre. Entonces, hay un texto bíblico que te voy a dar como base para que lo leas. Eso está en Apocalipsis 12:11 y dice: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre no solamente para salvarnos y entregar y pagar el precio con su sangre por nosotros, sino que con su sangre Él limpia nuestra sangre. Por eso es que las generaciones, en la sangre va corriendo la maldición, va corriendo, y a veces no salimos de enfermedades, o a veces no salimos de la pobreza, o no salimos de un ciclo, o lo que Dios me mostró, que por causa de esta maldición en mi familia, esto que hizo esta persona, hacía que en mi familia no pudiéramos tener una familia establecida. Para que tengas una idea, es decir, de repente tienes una pareja y duras unos años, 2, 3 años, 5, 10, o 15, o 17, o 20, pero finalmente terminas solo. Y en determinado momento te encuentras solo otra vez y después otra vez, y así vas a estar, porque la palabra en principio en el Génesis decía que Dios nos dio una bendición desde antes, cuando Él formó al hombre, y la bendición era fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Pero para multiplicarse hay que tener una esposa o un esposo, unirse en una sola carne, y entonces a partir de ahí empezar a fructificar, es decir, traer gente al mundo. Pero lo que hubo en esta línea, en mi línea sanguínea, fue un asesinato, es decir, no trajo personas al mundo, sino que las sacó del mundo. ¿Entiende? Entonces, esta maldición en específico, nosotros tenemos que renunciar. Bueno, en mi caso, pues mi hermana y yo tenemos la misma línea sanguínea. Tú tienes que ver tus padres, quiénes son, y si conoces a los abuelos, bueno, pues ya tú tienes que ir echando como que mente a ver si ellos pudieron haber sido capaces de eso, si no tus antepasados, y si no, igualmente renunciar en el sentido de, en una oración, decirle: Señor, en el nombre de Jesús, rompo cualquier maldición que hayan podido hacer mis antepasados por ignorancia, por pecar deliberadamente, por rebelión o por pactos con Satanás, por asesinato, por derramamiento de sangre, por lo que sea. Yo renuncio a estas maldiciones que he venido arrastrando de mi familia, en mi
se rompe todas estas maldiciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo acepto la sangre del Cordero y la palabra del testimonio que la creo, porque por esta causa es que venzo a Satanás. Entonces, este versículo que está en Apocalipsis 12 lo vas a unir a esa oración y a partir de allí vas a cancelar toda operación satánica que haya venido operando en tu vida por causa de las maldiciones generacionales, es decir, de nuestros antepasados. Otro versículo que te voy a decir es Lucas 10:19. Estos versículos que te estoy dando, léelos y así vas a ir orando y vas a ir leyendo con el entendimiento. O sea, vas a ir orando con el entendimiento de estos versículos que te estoy diciendo. Lucas 10:19 dice: y he aquí os doy potestad, es decir, poder de hollar serpientes, de pisar serpientes y escorpiones, que son representaciones de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ok? Esa es la palabra, la promesa que el Señor da para los que creemos en Él. Y es muy importante que leas Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, porque esto no es solamente renunciar, porque no es así. ¿Entiendes? Romper ataduras con el diablo, romper las ataduras que Satanás haya puesto en nuestras vidas, significa dejar la vida de pecado. ¿Sabes? La vida de pecado. Mira, Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir este verso? Este verso quiere decir que es verdad que Jesús está para deshacer las obras del diablo en el momento en que yo creo en mi Señor, pero si yo creo en mi Señor, yo le obedezco a mi Señor y obedezco su palabra, porque es lo que la Biblia indica. Yo no puedo creer en Dios a mi manera, porque la Biblia enseña que hay una forma en la que Dios quiere que tú creas en Él. Y es esa la única forma de creer, no la forma tuya, es a la forma de Dios. Entonces, dejar de practicar el pecado. Así que por mucho que rompas maldiciones de palabras, si no dejas el pecado y vives una vida de santidad, estas maldiciones van a seguir estando allí. Y no solamente las maldiciones, sino que espíritus inmundos empiezan a operar con libertad en la vida. Y por eso es que a veces vemos una cosa y lo volvemos a ver y lo volvemos a ver y pasa otro tiempo y es como si fueran ciclos repetitivos en la vida de uno. Bueno, esto a mí me impactó mucho porque el Espíritu Santo me llevó a ver cosas, o esto por lo menos, que yo no conocía. Estamos hablando de que esto pudo haber pasado, no sé, hace 200 años atrás, antes incluso de yo haber nacido, me refiero, o qué sé yo, 300, no sé. La Biblia a veces habla de las generaciones, de la cuarta y la quinta generación. Estamos hablando entre 160 a 200 años. Me impactó es que en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del Señor, mientras que uno va buscando, Él más te va mostrando de las cosas. Y a medida que uno va viviendo esta vida de santidad, esto no es de la noche a la mañana y cuesta bastante en principio, pero cuando uno quiere hacerlo, cuando uno tiene el deseo y uno en realidad le dice al Señor: fortaléceme, ayúdame, no sé cómo vencer esto, el Espíritu Santo es tan hermoso que Él viene y trata contigo a tu ritmo a veces incluso, y otras veces pues a su ritmo. Pero lo cierto del caso es que Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia para que tú puedas no solamente ser salvo creyendo en Jesús, sino que también puedas ser sano y libre para que puedas tener una vida de abundancia. El último versículo que te voy a dar, Juan capítulo 10, versos 9 y 10 dice: yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios los bendiga, familia. Les amo.